vamos a hablar de lo que es también noticia de la semana, tiene que ver con el debate por el aborto. Ahora, Dora Barrancos, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantada de tenerte aquí, gracias por venir. Gracias. Dora es socióloga, es historiadora, feminista y ahí la vemos con pañuelo verde, así que no hay mucho para preguntar sobre... Muy emblemático, sí, ¿no? muy emblemático y también de alguna manera, afortunadamente, termina siendo un sello para poder trabajar desde los símbolos, que también es interesante, Sí, ¿no? claro. Yo creo que además lo que es muy conmovedor hoy día es ver a mucha gente joven, a muchas jóvenes, muy identificadas con el verdeo, como yo digo. Así que bueno, efectivamente hay una construcción simbólica y esperemos que todo este cabildeo que ha iniciado felizmente, este es un momento histórico, sin duda, ¿no? Claro. Cuando uno va analizando los discursos, independientemente de las ideologías y de las posiciones que cada uno de nosotros tenga respecto de la posibilidad o no de la interrupción voluntaria del embarazo y de este proyecto de ley que es el fundamental o el más importante que se está tratando, uno se va quedando con aquellos que intentan explicarnos las cosas desde el lugar más humano. Y yo me quiero quedar un instante con Claudia Piñeiro ayer, con la escritora, a propósito de la vida. Fue muy conmovedor escucharla hablar de la vida o cuál vida es aquella sobre la cual estamos hablando, ¿no? Creo que fue muy clara, Claudia. No sé qué fue lo que te pasó a vos al escucharla. A mí me pareció claramente, digamos, un punto de vista que compartimos. Es el punto de vista general, es decir, es la vida digna de ser vivida. Justamente participamos de ahí de una idea de enorme comunidad. Y a mí me encantó escucharla y además su fuerza, su potencia, digamos, un enunciado precioso. Y además muy digno de la escritura de ella y demás. Ha sido muy resonante. Dora, por supuesto que las miradas de aquellos que no están de acuerdo tienen sus razones y tienen muchas veces razones de peso hasta, podríamos pensar, científico para algunos que creen y consideran que determinados estudios o avances científicos ven las cuestiones relacionadas con el aborto de una manera determinada y hablan sobre la vida o ese bebé por nacer. ¿Cómo se hace para lograr un punto en común que es parte de lo que venimos tratando nosotros de hablar en este programa, para empatizar entre unas y otras posiciones y poder conseguir la mejor ley posible para la vida de todos en nuestra sociedad? Bueno, mi perspectiva, que es en realidad, yo diría, muy compartida por todo el movimiento, el largo movimiento de mujeres y el feminismo, es la cuestión de la soberanía, la cuestión de decidir libremente, lo más libremente que se pueda. Sabemos que evidentemente hay atajos para la libertad en todo y cualquier circunstancia, ¿no? Pero se trata de ese punto de vista y por lo tanto abona la idea de un derecho fundamental para las mujeres. Y con relación justamente al panorama científico, desde luego, digamos, hay vida, hay células vivas, pero si llevamos al plano de la total, yo diría, si se mantiene, si hay sostenibilidad de este punto de vista, entonces en este país tienen que abogar por la no ablación de órganos, porque un individuo muere, una persona muere, pero no mueren todos sus órganos al mismo tiempo. De hecho, hay una ventana que se abre y nada menos se transfiere un hígado, un corazón. Entonces, no discutimos el principio vital que está en juego cuando nada menos que estas células se reúnen. Claro. El punto de vista, en todo caso, difiere respecto de la constitución de persona. Y persona, debo recordar, en realidad es un término jurídico, tampoco es un término científico. Es un término, sí, relativamente, pero es de un uso disciplinar, como es el de la ciencia jurídica. Y de todas maneras, entonces, ahí el debate que se abre es el crimen sobre personas, es un punto de vista absolutamente equivocado y en todo caso estaría en condiciones, como ahí lo dijo Laura, de incriminarse a toda la población europea, porque no hay ningún país de la Unión Europea que haya retardado este derecho. Y voy a recordar que, por ejemplo, comunidades como la polaca
en donde hubo una amenaza de volver atrás, Sí. debió sostener Sí. la legalización del aborto. De modo que estamos con un panorama de, yo diría, de patio trasero en América Latina, salvo en 3 lugares: el ex Distrito Federal de México, que Sí. ahora se llama Ciudad de México, Cuba. Cuba tiene legalizado el aborto desde 1965, muchas veces se nos opaca este dato, Claro. que no significó que, por supuesto, que Cuba fuera puesto en una excomunica de tipo católico, ¿no? Es decir, esto no ha... No los ha afectado desde no ha ese lugar. afectado, exactamente, no ha afectado, no ha ponderado la cuestión de la religiosidad popular en Cuba, pongamos que esa racionalidad existe y es un derecho humano. La convicción religiosa también es parte de los derechos humanos. Lo que no puede hacerse es transferir esas convicciones al plano de la vida en común, ¿no? Es decir, nuestros países han acatado la laicidad, el civilismo como un punto de vista que efectivamente hace lugar a la perspectiva de los individuos. Me parece que ese es un punto central en el debate y en la discusión. Me paraba en la cuestión científica, porque claro, la cuestión científica tiene tal vez algunos otros parámetros que puedan ser debatibles y discutibles en esos mismos términos. Sí, justamente, ¿no? Miradas sobre actividad cerebral. Exactamente. ¿no? Ahora, cuando uno habla de religión, después está la libertad de conciencia de cada uno de nosotros, independientemente del derecho adquirido. Digo, si uno consigue un nuevo derecho para todos, después quien haga uso de ese derecho lo hará también a partir de su libertad de conciencia. La ley de matrimonio igualitario no ha obligado, obviamente, a modificaciones de la sexualidad de las personas, de modo que no puede entenderse como un avasallamiento respecto de la voluntad, la disposición ideológica y hasta política. Entonces, este era un debate que la Argentina se debía. Es evidente que va a traccionar fuertemente a los otros países de América Latina. También debo decir que a mí particularmente me sorprende la prudencia con que la Iglesia Católica, me refiero a las... ¿La sorprende en qué sentido la prudencia? Bien, la prudencia, porque... En un buen sentido, digamos. En un buen sentido. La Iglesia como tal, sea como institución, digamos, los pronunciamientos que ha hecho recientemente son prudentes. Recuerdo el inicio cuando comenzó solamente la idea de que ya se iba a tramitar, se iban a tramitar estas audiencias. Bueno, la Iglesia dijo que era hora de debatir y demás, desde luego preservando su punto de vista. Claro. Punto de vista que, por otra parte, para las que tenemos el vicio de ser historiadoras, también cambió, ¿no? Es decir, eso iba a ese punto ahora, ¿no? Porque pensando en la historia, cómo ha cambiado, cómo ha mutado y qué ha pasado con este tema a lo largo de tal vez muchos más años de lo que podamos recordar, porque nos quedamos como con la historia corta siempre. Así es. En realidad es bueno recordar que Santo Tomás discurría respecto de 2 momentos diferentes de animación del feto. Una época más corta para los varones, esto era obviamente una larga disposición de anuencia a la inteligibilidad de los varones y demás, y un tiempo más largo en que la animación recaía sobre las mujeres. O sea, esta patrística indicaba que la animación no era íncita al momento mismo de la concepción, sino que había un tiempo, corría un tiempo y allí había animación. Bueno, la Iglesia mudó esta convicción tan antigua en 1869. Entonces, yo digo que las instituciones religiosas son instituciones de la cultura de manera exponencial, son formas de la cultura, y yo tengo además enorme respeto por esa racionalidad que me parece que digamos, está en el plano de lo existencial muy posible. Siempre digo lo mismo, los científicos mudaron totalmente el punto de vista en el siglo XIX, pero muchos siguieron siendo convictamente religiosos, así que no, digamos, esto debe admitirse. El asunto es cómo se transfiere esto a una forma obligatoria al resto de los seres humanos, ¿no? Y yo voy a decir algo más. Las iglesias reformadas protestantes, a las los del viejo tronco reformado, ¿no? Las derivadas de la Reforma protestante europea,
En el caso de Uruguay, acompañaron positivamente, todo el trámite parlamentario. Bueno, debe pensarse que Uruguay tuvo dos momentos, uno en que la ley fue vetada y ahora esta segunda cuestión. Y bueno, y desde mi perspectiva hay un problema, insisto, de derecho humano fundamental para las mujeres. Desde luego hay un problema de justicia social. Las mujeres de clases medias y altas tienen posibilidades de ser asistidas en lugares completamente, yo diría, de absoluta seguridad, y las mujeres de los sectores populares, ¿no? De modo que ahí hay una divergencia inequitativa dentro de nuestra... Pero de todas maneras, clandestinidad en ambos casos. En ambos casos, solo que en una la clandestinidad es doble, ¿no? Porque, en fin, en el caso de, además, he dicho los otros días cuando hablé, hay una forma hasta larvada de pena de muerte, porque estas mujeres que lo hacen en condiciones, inclusive autoprovocándose el aborto o con ayuda de, digamos, de alguien que de manera amigable se presta, o en una clínica de pésimas condiciones, paga con la muerte, o paga también con consecuencias tremendas sobre su propio cuerpo. Hacia el ¿no? futuro, exactamente. Hacia el futuro. De modo que, desde mi perspectiva, todo lo contrario, apuesto a la vida digna, insisto, de ser vivida, como ha dicho una gran filósofa feminista. En el transcurso de la jornada, ya que fue la segunda jornada de debate en el contexto de esta gran comisión, en realidad son 4 comisiones, había muy pocos diputados. Esto fue, la verdad, que muy, por lo menos, asombroso y una mirada que nos ha dejado bastante atónitos, porque estaban los expositores y no estaban los protagonistas. Bueno, el primer día, que fue el día en que... El martes. El martes, en el que a la mañana estuvimos 15 oradores y oradoras. Había una nutrida concurrencia de diputados y de diputadas. Sí. Y yo diría, obviamente, había lo que podría señalarse como un segmento muy afinado, muy propenso a la sostenibilidad de la ley, y había otro segmento de diputados que, en realidad, había también, en ese grupo se podían percibir mezclas de opinión, pero estaba muy nutrida la sala. Claro. Luego a la tarde me pareció, yo no pude ver todo el debate de la tarde, me pareció que estaba un poco más escasa de público. Y sí, tienes razón, el jueves se desertizó bastante el ambiente. Sí, muchísimo. Es probable, va a haber alrededor de 700 pronunciamientos, ¿no? Vamos a estar con martes y jueves. Digamos que va a estar muy saturado el... Claro. Bueno, pero me parece que fue una regla excelente que se planteó. La idea de que, bueno, más allá de la monocordia, de la insistencia en un punto de vista, porque aquí ya lo sabemos, ¿no? Es decir, satura rápidamente, ¿no? No es necesario tal vez, pero no importa. Aún digamos, los detalles de una posición que está en el mismo sentido puede ser muy iluminadora, puede traer una perspectiva que finalmente haga decisiva la transformación del voto tal como queremos. En su fuero íntimo, cuando analiza por lo menos las posiciones que uno sabía que había antes de empezar el debate, ahora tal vez estas posiciones o estas explicaciones y detalles puedan modificar algunas miradas. ¿Qué es lo que creía en su fuero íntimo antes de empezar y qué es lo que cree ahora respecto de lo que pueda ocurrir con la votación? Bueno, yo soy un ser de optimismo irredento, así que bueno, y siempre digo, porque quienes me conocen saben que digo que hay que dejar el pesimismo para épocas mejores, así que la verdad es que esta vez estoy muy entusiasmada porque me parece que la Cámara de Diputados tendría el proyecto sostenibilidad interesante y me animo a decir, he hecho una cierta apuesta al número mayor de votos que va a conseguir. Me parece que el desfiladero es la Cámara de Senadores. El Senado. Pero ahí hay evidentemente una reserva de opinión. En las dos cámaras hay reserva de opinión, o sea, sabemos que hay un núcleo que no se ha expresado. Sí. Bueno, en términos, yo diría así, de apuesta, una puede llegar a pensar, es más difícil decir sí, estoy de acuerdo.
Por lo tanto, puedo imaginarme que una buena proporción de esas representantes, que esos que no se han expresado puedan ser votos positivos, ¿no? Dora, muchísimas gracias por haber venido. No, a vos muchísimas gracias. Un placer.